El viaje a los tres cielos. Imagínese, por un momento, ser transportado a un lugar tan extraordinario, tan más allá de nuestra comprensión, que las palabras simplemente no pueden describir lo que ve. Imagínate salir del espacio físico, cruzando capas invisibles del universo, hasta llegar a un lugar donde el tiempo y el espacio parecen no existir. Ahora, imaginemos que alguien que vivió una experiencia tan desafiante y transformadora aún pudiera registrar sus impresiones. Sin embargo, incluso con todo su esfuerzo, no pudo encontrar suficientes palabras para expresar lo que experimentó. ¿Qué encontró en ese lugar? ¿Cómo puede un ser humano cruzar barreras físicas y espirituales y regresar de una experiencia que va más allá de nuestra comprensión cotidiana? Esta es la historia de Pablo, un hombre que, si bien era muy conocido por su sabiduría y profundidad teológica, tuvo una experiencia que trascendió todos los límites de lo que él mismo podía imaginar. Pablo fue llevado al tercer cielo, una dimensión espiritual que, para él, era tan profunda e intensa que, hasta el día de hoy, nadie ha podido descifrar completamente lo que vivió. Y lo que informó sobre su experiencia está registrado en una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento, que resuena hasta el día de hoy en la predicación y las enseñanzas cristianas. Pero, ¿qué es exactamente este tercer cielo? ¿Cómo se conecta con la idea de un Dios creador que gobierna soberanamente el universo? ¿Y por qué la Biblia describe cielos en plural y no en singular? Estas preguntas son más que simples curiosidades teológicas, abren puertas a una comprensión más profunda de nuestra relación con el cosmos y, lo más importante, con el Creador mismo. El concepto de los tres cielos es un misterio que se remonta a la antigüedad y se desarrolla en las Sagradas Escrituras. La primera impresión que tenemos al mirar al cielo es la de un espacio limitado, una capa atmosférica que nos separa del infinito. ¿Pero es este el único cielo que existe? La respuesta, como veremos, va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden captar. Ahora, a lo largo de este viaje, descubriremos lo que nos enseña la Biblia sobre los tres cielos y cómo estos cielos se relacionan directamente con nuestra vida y espiritualidad. Pero antes de sumergirnos en el concepto de Pablo y su experiencia celestial, comencemos con algo simple e intrigante. ¿Por qué en la Biblia se menciona los cielos en plural? ¿Se refiere la Biblia solo al cielo físico que vemos cuando miramos hacia arriba? ¿O hay algo mucho más profundo, algo que trasciende los límites de lo que podemos ver, tocar o comprender? Esta pregunta inicial nos lleva a un campo de reflexión que trasciende los límites del pensamiento científico y nos adentra en el ámbito de las verdades espirituales y filosóficas. La idea de múltiples cielos no es una invención reciente. Desde la antigüedad, personas de diferentes culturas y religiones han hablado de dimensiones espirituales, capas del cosmos y la presencia de realidades más allá de la nuestra. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de estos cielos? ¿Cómo se relaciona esta visión cósmica y espiritual con el plan divino y la redención humana? ¿Cómo podemos aplicar esta comprensión a nuestra vida cotidiana? Para comenzar a responder estas preguntas, debemos dar un paso atrás y considerar lo que dice la Biblia sobre la creación. Cuando Dios creó el universo, no solo creó la tierra y el cielo que vemos, sino que también estableció un orden cósmico mucho más complejo. En el primer capítulo del Génesis, cuando Dios crea el cielo y la tierra, hace referencia al firmamento, que se convierte en el primer cielo. Este es el cielo que vemos con nuestros ojos naturales, un cielo físico, lleno de nubes, pájaros y, más tarde, estrellas y planetas. ¿Pero es este el único cielo que describe la Biblia? ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver? El concepto de cielos en plural está presente en muchas partes de las Escrituras. Cuando leemos sobre los cielos, no nos referimos solo a la esfera atmosférica que rodea nuestro planeta. Estamos hablando de dimensiones que se extienden más allá del espacio físico, más allá de lo que nuestra ciencia puede explicar. Y lo que hace esta visión aún más fascinante es el hecho de que el propio apóstol Pablo, conocido por su sabiduría y profundidad teológica, tuvo una experiencia transformadora que lo llevó a lo que él describe como el tercer cielo. Pablo, un hombre que viajó por el mundo antiguo predicando el Evangelio, quedó atrapado en un lugar tan sublime que él mismo no pudo encontrar palabras para describir la totalidad de su experiencia. El relato de Pablo sobre el tercer cielo, contenido en su carta a los Corintios, nos da una idea de lo que experimentó, pero deja claro que existen límites a nuestra comprensión humana de esta dimensión divina. Cuando Pablo habla de su experiencia, dice que vio cosas indescriptibles, cosas que no le es lícito al hombre hablar.
Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre lo que podría ser este tercer cielo y cómo encaja en la visión bíblica de un vasto universo lleno de capas espirituales. Pero antes de explorar más profundamente lo que significa el tercer cielo, debemos comprender la estructura del universo tal como se presenta en la Biblia. Si el primer cielo es nuestra atmósfera y el segundo cielo es el cosmos infinito que se extiende más allá de nuestro planeta, ¿qué es entonces el tercer cielo? ¿Es un lugar físico o espiritual? ¿Y por qué Pablo tuvo la oportunidad de ser arrebatado por él? El tercer cielo, según la Biblia, es donde habita Dios, donde su gloria y majestad se manifiestan en plenitud. Es el ámbito espiritual que trasciende cualquier comprensión humana, y al que Pablo fue llevado en una experiencia que transformó su vida y su misión. Antes de entrar en más detalles sobre lo que realmente significa el tercer cielo, es importante reflexionar sobre las implicaciones de tener tres cielos. El primer cielo, que es la atmósfera terrestre, es el más accesible y visible. Es donde ocurren los fenómenos naturales, el clima, las nubes, la lluvia, los vientos. El segundo cielo, el espacio exterior, es donde existen estrellas, planetas y galaxias, un vasto océano de misterios que se extiende a lo largo de miles de millones de años luz. Y el tercer cielo, como se describe en las Escrituras, no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que va más allá de lo que cualquier telescopio o tecnología puede alcanzar. La Biblia nos revela, de manera simbólica, que el tercer cielo no está limitado por el tiempo ni el espacio. Él es eterno, puro y perfecto. Es el lugar donde Dios habita, donde su presencia es incomparable y donde el ser humano, en su esencia espiritual, está llamado a vivir en unión con el Creador. Pero, ¿cómo podemos conectarnos con este cielo? ¿Cómo se entrelaza esta realidad espiritual con nuestra vida diaria? ¿Y por qué comprender estas dimensiones espirituales puede ayudarnos a comprender mejor el propósito divino para nuestras vidas? Estas son las preguntas que exploraremos a lo largo de este viaje. La historia de Pablo, su visión del tercer cielo y las profecías bíblicas sobre los cielos nos revelan no solo la grandeza del universo físico, sino también la profundidad del reino espiritual que nos espera. Al comprender el significado de los tres cielos, empezamos a darnos cuenta de que nuestra existencia no se limita a lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino que somos parte de un plan cósmico y espiritual mucho más amplio. Prepárate para descubrir lo que hay más allá de lo que tus ojos pueden ver y para explorar el vasto, misterioso y maravilloso universo de Dios, donde el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo se unen en una realidad única, eterna y transformadora. El primer cielo, nuestra atmósfera. Ahora que sabemos un poco sobre el misterio de los tres cielos y lo que vivió Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, demos un paso atrás y comencemos nuestro viaje con el primer cielo. Este es el cielo más cercano a nosotros, el cielo que vemos todos los días cuando miramos hacia arriba. Y aunque es el más visible y accesible, encierra una riqueza de significados que muchas veces pasan desapercibidos. El primer cielo es la atmósfera terrestre, el espacio que rodea nuestro planeta y donde se producen los fenómenos naturales que afectan directamente a nuestra vida. La Biblia, cuando habla del primer cielo, se refiere a él como el cielo físico, la capa que nos protege, regula el clima y hace posible la vida en la tierra. Es el cielo que podemos ver con nuestros propios ojos. Pero, como veremos, este cielo va mucho más allá de su función física y se conecta de maneras sorprendentes con la presencia divina y el plan de Dios para la creación. El primer cielo en la Biblia. Cuando leemos la Biblia, el primer cielo se menciona a menudo en contextos que hablan de la creación y los acontecimientos naturales que suceden a nuestro alrededor. En el libro del Génesis, en el primer capítulo, cuando Dios separa las aguas, crea el firmamento, que es el cielo donde vuelan los pájaros y donde se forman las nubes. Génesis 1, 6-8 dice, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y haya separación entre las aguas y las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo. La expansión de las aguas que estaban arriba del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Este versículo revela que el primer cielo es, ante todo, la atmósfera que rodea la tierra y separa las aguas de arriba de las de abajo. Esta división física es fundamental para la vida, ya que nos ofrece aire, temperatura y condiciones climáticas favorables para la existencia. Además, el primer cielo, como lo describe la Biblia, es el lugar donde ocurren las señales que Dios usa para comunicarse con la humanidad. Cuando hablamos de señales en el cielo,
como fenómenos meteorológicos y eventos astronómicos que afectan a nuestra vida, hablamos de este primer cielo. Desde la formación de las nubes hasta el arco iris que aparece después de una tormenta, todo es parte del plan divino para la creación. El primer cielo, con toda su sencillez, juega un papel crucial en nuestra comprensión de Dios y su providencia. La protección y belleza del primer cielo. Una de las funciones más fundamentales del primer cielo es su capacidad de proteger la vida en la Tierra. Nuestra atmósfera filtra la radiación solar nociva, regula las temperaturas y garantiza que el agua, esencial para la vida, se distribuya a lo largo del ciclo de la lluvia. Cuando pensamos en la ingeniería detrás de este proceso natural, podemos ver claramente la mano de Dios al crear el primer cielo. No es solo un espacio vacío, sino un sistema de proporciones impresionantes, cuidadosamente diseñado para sustentar la vida. Recuerde cómo se describe el primer cielo en el Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento cuenta la obra de sus manos. Este versículo nos recuerda que, además de su función práctica, el primer cielo es una pantalla que revela el poder y la sabiduría de Dios. Cada nube, cada rayo de sol, cada cambio de estación es un recordatorio de que el Creador tiene el control de todo. El primer cielo también sirve como punto de conexión entre los mundos físico y espiritual. Las Escrituras a menudo nos hablan de señales que aparecen en el cielo, como lluvia, viento e incluso eclipses, y cómo Dios puede utilizar estos eventos para comunicar un mensaje a su pueblo. La forma en que la naturaleza trabaja en armonía en el primer cielo es en realidad una manera en que Dios se revela al mundo. Cuando miramos al cielo, vemos no solo una capa atmosférica, sino un reflejo del carácter de Dios, quien ordena la creación y sostiene todas las cosas. El primer cielo y los fenómenos bíblicos. La Biblia habla del primer cielo en varios pasajes que relatan acontecimientos poderosos y significativos. Por ejemplo, en el diluvio de Noé, las ventanas de los cielos se abrieron para liberar las aguas que cubrían la tierra. Este es uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia bíblica y tiene lugar en el primer cielo. La idea de ventanas de los cielos indica que el cielo, como lo describe la Biblia, tiene una conexión directa con la acción divina. La lluvia no proviene simplemente de un sistema climático natural, sino que es un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. En Génesis 7, 11-12 leemos: En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron reventadas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas se abrieron los cielos y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este evento cataclísmico, que implicó la destrucción de toda la humanidad, fue precipitado por la acción de Dios en el primer cielo. Las aguas del cielo, y no solo las del mar, inundaron la tierra, en señal de juicio y purificación. Otro ejemplo importante del primer cielo es el episodio de Elías, cuando oró para que Dios enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio en el monte Carmelo. En 1 Reyes 18, 38-39 leemos: Entonces cayó fuego de parte del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y lamió el agua que estaba en la zanja. Este evento fue un milagro en el primer cielo, donde el fuego fue traído directamente de Dios para mostrar su presencia y poder. Estos acontecimientos celestiales no son meros fenómenos naturales, sino manifestaciones directas de la soberanía divina sobre el cielo y la tierra. El primer cielo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, también se hace referencia al primer cielo de maneras que conectan los eventos cósmicos con la presencia de Dios. Un ejemplo de esto ocurre durante el nacimiento de Jesús, cuando apareció una estrella en el cielo, guiando a los Reyes Magos a Belén. Este evento, ocurrido en el primer cielo, fue una manifestación visible de la dirección divina. La estrella no era solo un fenómeno astronómico, sino una señal clara de que algo grandioso estaba sucediendo en la tierra. En Mateo 2 leemos: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarlo. La estrella en el cielo, en el primer cielo, era una forma en la que Dios indicaba la presencia de su Hijo, el Mesías. La conexión entre el cielo físico y los planos divinos es algo que vemos repetidamente en las Escrituras. El primer cielo también juega un papel importante en los mensajes de Jesús. Cuando habla del reino de Dios, a menudo usa metáforas relacionadas con el cielo, como los pájaros que vuelan en el cielo y la forma en que las nubes pueden ser señales de cambios en el clima. En Mateo 6:26, Jesús dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esta frase ilustra la confianza que debemos tener en Dios, quien cuida de todas las criaturas y la creación en el primer cielo. El primer cielo y su significado espiritual. Finalmente, el primer cielo nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza de Dios y su interacción con el mundo. Cuando miramos al cielo, no solo vemos nubes y estrellas, sino que también vemos un mensaje sobre la fidelidad y el cuidado de Dios. El primer cielo nos recuerda que Dios no es solo un creador distante, sino un Dios presente, activo e involucrado con su creación. Él sostiene el mundo físico y al mismo tiempo usa ese mundo para enseñarnos acerca de su propia naturaleza. El primer cielo, con sus nubes, vientos y rayos de sol, es un recordatorio constante de la presencia de Dios. Es el lugar donde el poder de Dios se revela en los fenómenos naturales, como la lluvia y el arco iris. Nos enseña sobre la divina providencia y nos desafía a mirar el cielo con una nueva perspectiva, viendo más allá de las nubes y reconociendo la mano de Dios en todas las cosas. El segundo cielo, el cosmos infinito. Después de explorar el primer cielo, nuestra atmósfera y todo lo que representa, es hora de ampliar nuestra visión al segundo cielo, el vasto y misterioso cosmos que se extiende más allá de la Tierra, donde existen estrellas, planetas y galaxias. Este cielo no es solo el espacio que vemos cuando miramos al cielo por la noche, sino que es la dimensión que abarca toda la inmensidad del universo, un espacio infinito lleno de maravillas que va mucho más allá de nuestra imaginación. El segundo cielo en la Biblia. El segundo cielo, aunque no se describe con tanto detalle como el primero o el tercer cielo, tiene un profundo significado en la teología bíblica. En varios pasajes, la Biblia se refiere al firmamento o los cielos como el reino de las estrellas, los planetas y los cuerpos celestes. En Génesis 1, 14-18, vemos el momento de la creación, cuando Dios colocó las lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche y servir de señales de las estaciones, los días y los años. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean para lumbreras en la expansión del cielo, para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Génesis 1, 14-15. En este versículo, el firmamento se identifica como la esfera donde habitan el sol, la luna y las estrellas. Este firmamento o segundo cielo es donde se manifiesta toda la creación celestial, más allá de la atmósfera terrestre. La idea de que los cuerpos celestes fueron colocados en el segundo cielo como luminarias, para dar luz y servir como señales, es una rica metáfora para recordarnos que el cosmos no es aleatorio, sino que está íntimamente ligado al propósito de Dios. El segundo cielo es más que un espacio físico, sirve como un sistema divinamente ordenado que comunica la grandeza de Dios y su plan para la creación. La grandeza del cosmos y la creación divina. El segundo cielo es un espectáculo cósmico, vasto e infinito, que nos hace darnos cuenta de lo pequeño, al mismo tiempo, impresionante que es nuestro planeta dentro del universo. Con más de 100.000 millones de galaxias conocidas, cada una de las cuales contiene miles de millones de estrellas, la magnitud del segundo cielo es casi imposible de comprender. La Vía Láctea, por ejemplo, la galaxia en la que se encuentra nuestra Tierra, tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Y esta es solo una de los billones de galaxias que habitan el universo. El segundo cielo nos enseña sobre la inmensidad de Dios, un creador cuyo poder y sabiduría se reflejan en la complejidad del cosmos. Cuando miramos las estrellas, somos testigos de una obra divina que va más allá de nuestra comprensión. En Salmo 8, 3-4, el salmista reflexiona sobre la grandeza del cielo y el lugar de los seres humanos en la creación. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú estableciste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Este versículo habla de nuestra pequeñez ante la grandeza del cosmos, pero también del cuidado y la atención que Dios brinda a la humanidad, aunque seamos tan pequeños ante la inmensidad del universo. El segundo cielo, con toda su magnitud, es un recordatorio de que Dios es el creador de todas las cosas, que la creación celestial tiene un propósito y que la humanidad, a pesar de su fragilidad, ocupa un lugar importante dentro de este plan divino. El segundo cielo y las realidades espirituales. Además de su magnitud física, el segundo cielo también tiene una importante dimensión espiritual, como lo revelan las Escrituras. El apóstol Pablo, en Efesios 6 y 12,
habla de la lucha contra principados y potestades en los reinos celestiales, refiriéndose al segundo cielo como el ámbito donde operan las fuerzas espirituales. Nos recuerda que aunque vivimos en un mundo físico, también estamos involucrados en un conflicto espiritual que tiene lugar en un plano invisible, más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6 y 12. Estas regiones celestiales no son solo el espacio físico donde existen las estrellas y los planetas, sino también el lugar donde operan las fuerzas espirituales, tanto buenas como malas. En Daniel 10, leemos acerca de un ángel a quien un príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que habitaba esta región celestial, le impidió llegar a Daniel. Solo cuando el arcángel Miguel acudió en ayuda se entregó el mensaje. Este episodio ilustra que el segundo cielo es un espacio de conflicto espiritual, donde los ángeles de Dios y las fuerzas demoníacas luchan por la influencia sobre el mundo físico. El segundo cielo, por tanto, no es solo una esfera de maravillas astronómicas, sino también un campo de batalla espiritual donde realidades invisibles influyen directamente en lo que sucede en nuestro mundo. Esta perspectiva nos ayuda a comprender que el cosmos no es un espacio neutral, está cargado de significados espirituales que afectan directamente nuestro camino de fe. La ciencia y el segundo cielo. También es fascinante la relación entre el segundo cielo y la ciencia moderna. La astronomía, una de las ciencias más antiguas, es en muchos sentidos una búsqueda para comprender el cosmos y, al hacerlo, nos lleva a contemplar la grandeza de Dios. Desde la época babilónica, los astrónomos han observado el cielo y han tratado de comprender sus patrones. La ciencia ha revelado maravillas impresionantes sobre el cosmos, como la existencia de agujeros negros, la expansión del universo y el descubrimiento de exoplanetas en otras galaxias. Cada nuevo descubrimiento nos muestra cuán pequeña es aún nuestra comprensión y nos lleva a reconocer el poder creativo de Dios que está más allá de la comprensión humana. El telescopio Hubble, por ejemplo, nos ha proporcionado imágenes de galaxias distantes, algunas de las cuales se encuentran a miles de millones de años luz. Nos da una idea de lo que Dios ha creado, pero también nos recuerda nuestras limitaciones. Incluso con toda la tecnología que tenemos, todavía no podemos capturar la totalidad de la creación divina. Sin embargo, esto no disminuye nuestra capacidad de admirar y alabar a Dios por la grandeza de lo que ha hecho. El segundo cielo, con su infinidad de estrellas y galaxias, es un reflejo de la inmensidad de Dios, cuyo poder y sabiduría no pueden ser captados plenamente por la mente humana. El segundo cielo y la profecía bíblica. El segundo cielo también es central en la profecía bíblica. En muchos pasajes, los acontecimientos que tienen lugar en los cielos físicos se consideran señales del fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Juan describe varios eventos cósmicos, como estrellas que caen del cielo y la luna se vuelve roja como la sangre. Estos acontecimientos no son solo metáforas, sino que indican una dramática transformación del cosmos que se producirá al final de los tiempos, como señal del regreso de Cristo y del juicio final. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera arroja sus higos verdes cuando son sacudidos por un gran viento. Apocalipsis 6, 12-13. Estas señales en el cielo no son solo una dramatización de eventos cósmicos, sino una manera en que Dios muestra su soberanía sobre toda la creación, incluido el segundo cielo. Indican que el orden actual del universo será transformado para dar paso a un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más sufrimiento, pecado ni muerte. El segundo cielo y el propósito divino. El segundo cielo es un espacio de impresionante belleza y profundidad espiritual. No es solo un telón de fondo para las estrellas y los planetas, sino un campo de batalla espiritual donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan. Además, nos enseña sobre la grandeza y el poder de Dios, quien creó el universo con un propósito y continúa gobernándolo con sabiduría. El segundo cielo, con sus maravillas astronómicas y realidades espirituales, nos recuerda que Dios es el creador de todo y que, aunque somos pequeños antes de su creación, somos parte de su gran plan. Mientras reflexionamos sobre el segundo cielo, se nos invita a mirar las estrellas y maravillarnos ante la inmensidad de la creación, reconociendo al mismo tiempo la presencia divina en cada parte del cosmos. Es una invitación a profundizar nuestra fe,
confiando en que el mismo Dios que creó el vasto universo tiene un plan para nuestras vidas y que continúa gobernando todas las cosas, visibles e invisibles. El tercer cielo, el reino espiritual de Dios. Ahora que hemos explorado el primer y segundo cielo, llevemos nuestro viaje un paso aún más profundo y profundicemos en lo que muchos consideran la dimensión más misteriosa y sublime de todas, el tercer cielo. Este cielo no es visible a nuestros ojos y, de hecho, no es un lugar al que podamos acceder con ningún tipo de tecnología o ciencia avanzada. El tercer cielo es una realidad espiritual, donde Dios habita en toda su gloria, y donde los ángeles y los seres celestiales se encuentran en adoración eterna. Se describe en la Biblia como un reino eterno e inquebrantable, una dimensión que trasciende todo el universo físico y que nos conecta directamente con el Creador. El concepto del tercer cielo en la Biblia. El tercer cielo, según las Escrituras, es el lugar donde Dios habita en su plenitud, donde su gloria se manifiesta de manera absoluta. Es importante entender que la Biblia distingue entre los cielos físicos y el tercer cielo, que es una esfera completamente diferente. Mientras que el primer cielo es el cielo que podemos ver y tocar, y el segundo cielo es el vasto e impresionante cosmos, el tercer cielo es un espacio espiritual que está más allá de nuestra comprensión física. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 2-4, ofrece una visión única del tercer cielo al describir una experiencia espiritual que tuvo. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y yo sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables, que al hombre no le es lícito decir. Pablo habla aquí de una experiencia profunda e indescriptible. Describe un arrebatamiento al tercer cielo, pero incluso él, un hombre que ha tenido contacto directo con las divinas y extraordinarias revelaciones espirituales, no encuentra las palabras para describir plenamente lo que vio. El tercer cielo, como nos dice Pablo, es un lugar donde se escuchan palabras inefables, es decir, un lugar donde tiene lugar la comunicación trascendental más allá de la capacidad humana de comprender o expresar. La realidad espiritual del tercer cielo. El tercer cielo no es solo un lugar físico, sino una realidad espiritual en la que la presencia de Dios es ininterrumpida y llena de gloria. La Biblia describe este cielo como el cielo de los cielos, una realidad que está más allá de nuestra percepción y que nos revela la totalidad de la santidad y majestad divina. En el tercer cielo, la gloria de Dios se experimenta de una manera que nosotros, en nuestra condición terrenal, no podemos comprender plenamente. Este es el lugar donde la adoración es continua, donde los ángeles y los seres celestiales están en constante reverencia ante el trono de Dios. En 1 Reyes 8:27, cuando Salomón dedica el templo, reconoce la grandeza y la trascendencia de Dios, diciendo: «Pero ciertamente los cielos y los cielos de los cielos no os pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he construido». Salomón hace una clara distinción entre el cielo físico y el cielo de los cielos, un lugar que no puede ser contenido por nada en nuestra realidad física. El tercer cielo se describe así como una dimensión que está más allá de cualquier límite físico que podamos concebir. Este es el reino espiritual en el que Dios gobierna soberanamente. Cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, dice: «Padre nuestro que estás en los cielos», refiriéndose a ese reino celestial donde la voluntad de Dios se hace perfectamente. El tercer cielo, por tanto, es el lugar donde se establece la perfecta voluntad de Dios y donde la creación eterna se encuentra en armonía con Él. El propósito del tercer cielo, gloria y adoración. El tercer cielo es, sin duda, el lugar más glorioso y radiante de todos los cielos. En él no hay sombras, no hay maldad y no hay sufrimiento. Es un reino donde Dios reina con justicia y su presencia ilumina todo a su alrededor. La Biblia revela que la gloria de Dios en el tercer cielo es tan intensa que nada puede resistirla. Este es el lugar donde la creación espiritual experimenta la perfección de Dios en todos los aspectos. El libro de Apocalipsis también nos da una visión del trono de Dios, donde los seres celestiales lo adoran continuamente. Juan, el autor del Apocalipsis, describe una escena de adoración alrededor del trono de Dios, donde las criaturas vivientes y los 24 ancianos están en constante alabanza, reconociendo la soberanía y la gloria de Dios. En Apocalipsis 4, 8-11 leemos: «Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos, tenían 6 alas, y estaban llenos de ojos por todas partes y por dentro, y no tenían descanso ni de día ni de noche, diciendo:
Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso. Poderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos caían ante el que se sienta en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y arrojaron sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, oh Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tú existirán y fueron creados. Esta adoración incesante en el tercer cielo es una característica fundamental de este reino. No hay tiempo ni descanso en la presencia de Dios, solo hay una alabanza y glorificación continua de su majestad y poder. El cielo, por tanto, no es un lugar de descanso pasivo, sino un espacio activo de adoración y reverencia constante al Creador. La visión de Juan y el nuevo cielo. En el libro del Apocalipsis, además de la adoración que se lleva a cabo alrededor del trono, Juan también revela una visión del futuro, donde el tercer cielo y la tierra se unirán de manera eterna y gloriosa. En Apocalipsis 21, Juan describe el descenso de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que desciende del cielo y se establece en la nueva tierra, creando una unión completa entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Vi el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, vestida como una novia ataviada para tu marido. Apocalipsis 21, 1-2. Este es el pináculo de la redención cósmica, donde el tercer cielo, la morada de Dios, se encuentra con la tierra, trayendo consigo la renovación completa de todas las cosas. La nueva Jerusalén es una representación del cumplimiento de las promesas divinas y la restauración total de la creación. Dios no solo gobierna el tercer cielo, sino que también trae este reino celestial a la tierra para que la humanidad pueda vivir en su presencia para siempre. El tercer cielo y la vida cristiana. Para los cristianos, comprender el tercer cielo tiene un profundo impacto en la forma en que vivimos nuestra fe. Sabemos que el tercer cielo es el lugar donde Dios reside en toda su gloria, y es el destino final de aquellos que pertenecen a Cristo. Sin embargo, mientras esperamos esta gloriosa transformación, somos llamados a vivir con una visión eterna y celestial. El apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses 3, 1-2 que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, fijando la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El tercer cielo, por tanto, no es solo una realidad futura, sino una perspectiva que debería moldear la forma en que vivimos hoy. Nos recuerda que nuestra esperanza está en la eternidad con Dios y que debemos vivir de acuerdo con su voluntad, esperando el regreso de Cristo, cuando el cielo y la tierra serán uno. La eternidad en el tercer cielo. El tercer cielo es el reino espiritual más profundo y glorioso, donde Dios habita en su plenitud. Aunque es una realidad espiritual que va más allá de nuestra comprensión inmediata, es fundamental para nuestra fe, ya que nos señala el propósito eterno de Dios y nos recuerda la victoria definitiva sobre el mal y la muerte. El tercer cielo es el lugar donde la adoración nunca cesa, donde la paz y la perfección reinan eternamente y donde todos los redimidos por Cristo experimentarán la presencia de Dios en toda su gloria. Cuando contemplamos el tercer cielo, estamos llamados a vivir con la mirada fija en la eternidad, sabiendo que nuestra verdadera patria está en un ámbito que trasciende lo físico y lo temporal. El misterio de los cielos y nuestro lugar en la creación. Al cerrar nuestro viaje por los tres cielos, nos queda una profunda reflexión sobre el universo y nuestro lugar en él. El primer cielo, con su atmósfera protectora, nos recuerda el orden y la belleza que Dios estableció para sustentar la vida. El segundo cielo, con la inmensidad del cosmos, nos desafía a reconocer la inmensidad de su creación y su poder infinito. Y el tercer cielo, con su realidad espiritual, nos señala el propósito divino, donde la adoración y la gloria de Dios son eternas e incontables. Cada uno de estos cielos revela algo esencial acerca de quién es Dios y cómo interactúa con el mundo. El primer cielo nos enseña sobre la divina providencia y la belleza de la vida cotidiana. El segundo cielo nos muestra que, aunque somos pequeños en el universo, somos parte de un gran plan cósmico. Y el tercer cielo nos ofrece una visión de la eternidad, donde la perfección y la presencia de Dios serán nuestra realidad para siempre. Al contemplar estos cielos, estamos llamados a considerar nuestro propio papel en la creación. La verdad es que no estamos aquí por casualidad.
Somos parte de un plan divino que va más allá de lo que podemos ver o entender. A medida que comprendemos mejor los tres cielos, nuestra fe se profundiza, nuestra esperanza se renueva y nuestra perspectiva del futuro se vuelve más clara. Que esta reflexión sobre los cielos nos inspire a vivir con un propósito eterno, recordándonos que incluso en un mundo tan vasto y misterioso, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros.